palabra del Señor, queremos aprovechar bien el tiempo. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 10. ¿Lo tienen? Romanos 3, versículos 9 al 10. Vamos a leer estos versículos, dos versículos. Dice, ¿qué pues? Diga conmigo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Amén. El 10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Amén. Ya se oró por la palabra, nuestra hermana Ana oró por la palabra. Entonces, quiero que ustedes vean, estamos en la segunda sección de Romanos, y en la primera sección es la introducción. En la introducción se habló de que la justicia es por fe y para fe, de que Dios es el único que puede justificar, enderezar a las personas. No hay nadie más, porque aquí dice que no hay justo, ni aun uno. Entonces, ahora estamos aquí en la segunda sección, que es la condenación. Y en los versículos 18 al 32, de ahí del capítulo 1, vamos a regresar al capítulo 1 de Romanos. En el versículo 18 empieza la segunda sección. Y en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, en todos estos versículos en adelante, va a hablarnos de que todas las naciones están condenadas. Todas las naciones, todos los gentiles están condenadas por Dios debido a las cosas que ellos hicieron. Porque después de que Dios se manifestó por medio de la creación, y ellos por medio de la creación conocieron a Dios. Estamos hablando de gente que vivió después de Adán. Aún podemos decir antes de Abraham, porque, bueno, con Moisés, porque con Moisés se dio la ley, pero antes de que viniera a ser el pueblo de Israel, con Abraham, toda esa gente, ellos conocieron a Dios por medio de la creación. Él les dio a conocer por medio de la creación. Pero como ellos pero fíjense lo que ellos hicieron, a pesar de que Dios se manifestó a ellos por medio de la creación, dicen los versículos 21 y 22. Los versículos 21 y 22 ahí de mismo de Romanos 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Ustedes lean después de la caída, cuando Adán y Eva fueron sacados del huerto, empezamos a todos sus descendientes haciendo todo. Ellos fueron los que inventaron la música, las herramientas, las armas de guerra, todo lo que ellos empezaron a crear, y aún Dios les daba la sabiduría para hacer eso, la habilidad, pero ellos dicen que no conocieron a Dios, no lo reconocieron, sino que ellos se hicieron necios. Y ya cuando uno llega al capítulo 6 de Génesis, dice que el corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No solamente estaban creando, inventando las cosas o haciendo cosas para, por ejemplo, la música, las herramientas de trabajo, las armas. No estaban haciendo solamente eso, sino que ellos empezaron a hacer maldades, ¿no? Porque en el versículo 23 dice, primero no le dieron gloria a Dios, no le glorificaron, y segundo, fueron más allá.
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjense lo que ellos hicieron. Se dan cuenta que cuando Moisés fue a recibir la ley, ¿qué hicieron los israelitas? Fíjense, de ahí viene todo eso, que ellos hicieron un becerro de oro para adorar, ¿no? Entonces, así que cuando Dios mira a la nación en su pecado, en su desobediencia, Él los ve como personas idólatras, y debido a eso se originó la iniquidad. Una cosa que he aprendido y les he enseñado es de que Dios ve mucho el deseo, la intención de nuestro corazón, porque Él puede ver. Y como Él veía en el deseo de su corazón de ellos, y conforme a ese deseo los entregó a la inmundicia, porque es lo que querían hacer. Por eso dice que ellos no le glorificaron a Dios, sino que tomaron a las cosas creadas para darle gloria, culto, rendir culto a esas cosas, y no lo hicieron con Dios. Entonces notemos pues que hay una condenación, o hay condenación para una persona que Dios le habla. O sea que Dios se revela, y en el versículo 21 leímos que pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. O sea que no hay excusa, porque Dios se da a conocer. Porque aquí lo que está diciendo es que los hombres de antaño, los hombres antiguos, los hombres que fueron descendientes de Adán y Eva, ellos conocieron a Dios por medio de la creación, pero no le glorificaron, no le dieron gloria, ni le dieron gracias. Y dice que en el 1:32 de ahí mismo de Romanos, y fíjense lo tremendo, hermano, porque dice el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oigan bien lo que está diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ellos sabían, tenían el entendimiento de que había un Dios que juzga. Ustedes han escuchado a gente que dice, pero hay un Dios. Ni son cristianos y dicen, pero hay un Dios. ¿Por qué dicen esa expresión? ¿Verdad? Porque cuando hay una situación ahí de que hay corrupción, hay injusticia, ¿sí? Pero hay un Dios. ¿Han escuchado eso? Y no son cristianos. O sea, está diciendo eso. Esas personas sabían perfectamente que estaban mal. Pero no había, dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, y saben ellos que todo lo que hacían por esas cosas eran dignos de muerte, porque dicen no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces no vayamos a creer que un incrédulo, uno que no es cristiano, no sabe que hay juicio. Sí sabe. Sí sabe. Ellos sí tienen el entendimiento del juicio de Dios, pero prefieren ignorar. Hoy la gente está hablando, por ejemplo, digamos, de lo que está pasando con el planeta, de que ya no llueve o que llueve demasiado. Y ellos usan una palabra, dice, sobrecalentamiento global. ¿Y a qué viene todo eso? Porque la gente quema los bosques, corta la tala de árboles, tiran basura, tiramos, todo eso, ¿no? Y eso va haciendo que que se vaya, bueno, según los investigadores, que por eso le estamos dañando al planeta, y lo que están pidiendo ahorita es de que sembremos árboles, de que reciclemos, que no usemos mucha agua y todo eso, ¿no? Ustedes han escuchado toda esa idea que hay ahorita. Y fíjense, un ejemplo es de que nosotros, gracias a Dios, que ya no lo hacemos, y si lo hacemos ya no debemos de hacerlo, porque hay gente que iba yo detrás de una combi el otro día, y
el chofer tomó su coca o algo y lo tiró. Empezó a botarlo ahí. ¿Usted ha visto a gente haciendo eso? Y ellos saben que esa basura va a tapar las coladeras y eso va a provocar una inundación cuando llueve. Pero no, lo ignoran, ¿no? Ahí en las calles que pasamos hay gente que tira la basura ahí en las calles sabiendo. Es más, en los tianguis, cuando después de que terminan de cómo están las calles, ¿no? O sea, y la gente sabe que esa basura va a contaminar, va a tapar, y, o sea, todo, pero no lo hacen. Así está la gente hoy. Y por ese deseo, por esa situación de la gente de que no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, ni le glorificaron, Él se enojó mucho con ellos. Ahí en Génesis 6 dice que dolió en su corazón, dice, puede haber hecho al hombre en la tierra. Leamos el 25, fíjense lo que Él entonces hizo en Romanos 1:25. Mire lo que Él hizo. Lo que Dios hizo de acuerdo al deseo, al corazón de la gente. Dice que Él se enojó, se molestó y los entregó a la inmundicia y cosas horribles. Dice el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículos 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Pasó con Noé, él trajo juicio por toda la maldad que había. Y pasó en Sodoma y Gomorra. Él trae juicio. ¿Se dan cuenta ustedes desde dónde viene lo que es el homosexualismo y el lesbianismo? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Toda depravación sexual, ¿de dónde viene, pues? Y toda esa gente que practica esas cosas saben que están mal. No crean que ellos no saben que están mal. Porque hace unos años atrás la gente, algunos hombres se escondían, no revelaban abiertamente todo eso. Y se escucha, hay una frase, salió del closet, dice. O sea, fíjense, pero hoy ya está más abiertamente. Ya hoy, en este mes de junio, se hizo la marcha ahí en la Ciudad de México y en muchos lugares, ¿no? Entonces todos ellos, no solamente ellos, sino que toda la gente que hace maldad, que hace iniquidad, sabe que hay un Dios y saben de su juicio. Porque Dios se da a conocer por medio de la creación. Por eso en el 2.1 dice, mire lo que dice el 2.1. Por lo cual eres inexcusable, no hay excusa de que diga, es que yo no sabía que eso era malo. No, Dios se los dio a conocer que todas las cosas eran iniquidades, eran maldades. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Veamos que Dios pone a las naciones como pecadores empedernidos, como personas, perdidas totalmente. Y entonces en los capítulos 1 y 2 y 3 vamos a estar entendiendo la introducción y la condenación. Pero quiero que notemos y pongamos atención a lo que es la condenación, porque no es fácil entenderla. Porque a parecer de que la condenación no es algo profundo, sí tiene profundidad. Y aquí está diciendo que la Biblia nos habla de la condenación y dice que las naciones, esa condenación es de que las naciones están totalmente perdidas en sus pecados, están condenados. Si usted nada más cree que la condenación es de que se van a ir al lago de fuego, eso sería la consumación o la retribución. Pero la condenación es estar perdido, es estar en pecado, en todas las clases de pecados que menciona ahí.
Eso es terrible, hermano. Por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque nosotros como cristianos, si nosotros recibimos a Cristo, creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz, esa condenación nos es quitada. Pero fíjense cómo están las naciones. Es más, nosotros les hablamos la palabra, les predicamos a nuestros familiares y ellos no quieren reconocer, no quieren nada de Dios. Es más, hay familiares nuestros que creen que están bien. Yo he hablado con algunos familiares míos y yo no tomo, no me emborracho, no peleo con la gente, no me meto con la gente, yo estoy bien. Háblale al otro primo, ese sí necesita porque es un borrachito. Déjame decirte que todos ellos están en condenación y así estábamos nosotros. Así estábamos nosotros. Por eso necesitamos de Dios, necesitamos ser salvos de esa condenación. Amén. Aunque empieza hablando de las naciones que fueron descendientes de Adán, pero nos debe de impresionar algo aquí. Esto me asusta a mí, porque dice el 3:9 de Romanos. Ya leímos en el 2:1 donde dice que por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Y el 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. Pero fíjense la posición que toma Pablo aquí. Él era judío. Pero aquí él no se cuenta como judío, sino que él se cuenta como iglesia. Y él dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Quiénes ellos? Los judíos y los gentiles. Y al final de ese versículo dice, todos. ¿Quiénes todos? Porque nuestro tema es, ni pusimos nuestro tema, ni les dije cuál es el tema, ¿verdad? Todos, judíos, gentiles y la iglesia están bajo pecado. No el hecho de que nosotros somos cristianos, ya no tenemos que ver con el pecado, todavía tenemos que ver con el pecado. Y por eso él dice, ¿qué pues somos mejores? ¿No somos nosotros mejores que ellos? Y la respuesta es no. Dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ya siendo cristianos nosotros, la condenación todavía nos puede afectar, nos puede alcanzar. La iglesia es una identidad diferente. Aunque fuimos sacados de los judíos y de los gentiles, y esa iglesia viene a ser una entidad diferente. No somos los mismos que las naciones. Cuando ustedes lean, cuando tengan tiempo, lean Mateo 24 y 25, y ahí va a hablar para Israel, para la iglesia y las naciones. Para Dios hay 3 clases de personas en esta tierra. Solamente 3 clases de personas. La iglesia, las naciones y los judíos. Y esos prevalecen hasta el final de la Biblia. No hay otra clase de personas para Dios. Solamente, aquí no está hablando de raza, ni de nacionalidad, ni nada. Solamente Él ve a 3 clases de personas. Entonces, vemos, gracias a Dios, que ya somos iglesia. Pero en otras palabras, lo que Pablo está preguntando es, ¿será la iglesia mejor que los mundanos? ¿Será la iglesia mejor que los judíos? Aunque en el 1 y 2 ahí de Romanos 3 dice que los judíos tienen ventaja. Porque a ellos, la ventaja que ellos tienen es que a ellos se les confió la palabra. Pero eso no los hace mejores que nosotros, ni a las naciones. Ni tampoco nosotros somos mejores que ellos, ni con los mundanos, porque dice el 3:9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Tenemos que prestar atención a esto, hermano, porque si no podemos confundirnos.
Podemos pensar que ya nos hicimos cristianos y que el pecado ya no tiene nada que hacer, no tiene parte con nosotros. No, tengamos cuidado, porque siendo cristianos podemos seguir pecando. Por eso nos está hablando esto aquí. Hay una Biblia que creo que mi hermano Rubén tiene, mi hermana Teresita, no me acuerdo quién más dijo el rey, se llama Thompson. Y esa Biblia tiene subtítulo. El título ahí dice: el mundo entero es culpable ante Dios. Es lo que Dios quiera que sepamos nosotros, que aprendamos que estas cosas siguen. O sea, no se ha terminado todavía. Por eso todo el tiempo tenemos que negar a nuestra carne, tenemos que negar a los deseos, a las concupiscencias que hay en nosotros. Y por ese pecado que comete la gente, Dios está enojado, está molesto. Por eso en el 18-19 del capítulo 1 de Romanos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se le manifestó. Si a esas personas con Adán, a ellos se les manifestó Dios por medio de la creación, con los judíos la ley y con nosotros por Jesucristo. ¿Qué pasa con la gente que no es incrédula, que son las naciones hoy? También ellos tienen la creación, tienen a los judíos y tienen a la iglesia. No hay excusa. Ellos no tienen excusa porque estamos nosotros como iglesia y está la nación de Israel. La nación de Israel lo han querido acabar, pero no, porque Dios lo tiene ahí con un propósito. Ellos se les confió ahí, ellos tienen la ley todavía hasta este momento. Amén. Y a nosotros, ¿qué podemos decir? Tenemos a Jesucristo, tenemos al Dios encarnado dentro de nosotros. Amén. Entonces, en los versículos 18 al 32 de Romanos 1, pone a los gentiles, a las naciones como personas condenadas y son entregados a tener una mente reprobada. Así está el mundo. Usted no me dejará mentir, pero cuando nos ha tocado trabajar, estar en un trabajo donde hay gente que no es cristiana, ¿qué pláticas llevan ellos? Pláticas, ¿no? Tiene una mente reprobada, puras maldades. Ustedes saben lo que ellos hablan ahí, ¿no? Eso es que tiene una mente reprobada, es la condenación de ellos. Así está el mundo. Dios los entregó una mente reprobada. Ellos están vacíos en su espíritu. Ellos en su espíritu no pueden discernir porque están muertos en su espíritu. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, lo que hace Dios es que aviva nuestro espíritu. Por eso estamos conscientes, sabemos lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Amén. Romanos 2:17 dice, porque aquí va a hablar del judío. El judío también está bajo pecado, porque dice el 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Aquí vemos que aunque ellos tienen la nacionalidad de ser israelita, judío, eso no ayuda en nada. Al igual que las naciones como los judíos están condenados en sus pecados, porque los judíos, a pesar de que tienen la ley, ellos siguen pecando. No sé si ustedes notaron o leyeron ahí, cuando fueron los terroristas y mataron a muchos judíos hace poco, ¿no? Y dice alguien ahí que publicó, no sabemos si es cierto eso, pero dice que construyeron como un becerro y estaban teniendo una fiesta. Así estaban los jóvenes judíos, estaban ahí. Y dice que por eso, algunos dicen que por eso Dios les trajo juicio. Sí puede ser, porque Dios se enoja. Dios se molesta porque ellos están imitando a las naciones. Pero se dan cuenta que aún los judíos, teniendo la ley, teniendo la palabra, siguen pecando. Dice los versículos 18 al 24 y va a decir, hablar duro a los, si ya dijo a las naciones que los entregó en una mente reprobada, en maldades, iniquidades y todas esas cosas, miren lo que dice de los judíos, versículos 18 al 24.
y conoce su voluntad, porque los judíos conocen la voluntad de Dios. E instruido por la ley apruebas lo mejor, versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Fíjense lo que están haciendo, pasando con los judíos. También bajo condenación, bajo pecado. Entonces veamos que Dios aquí lo que nos quiere mostrar es que la condenación no se le aplica a gente que no conoce a Dios. Todos conocen a Dios. Las naciones de Adán y todo, y hasta hoy en día, conocen a Dios por medio de la creación. Los judíos conocen a Dios por medio de la ley que Él le dio a Moisés. Entonces no vayamos a creer que Dios no va a condenar al mundo, porque el mundo no lo conoció, el mundo sí lo conoció. Al mundo Dios le dejó la creación para que lo conocieran. A los judíos les dio la ley. Por tanto, la condenación tiene que ver con los rebeldes mundanos y tiene que ver con los rebeldes judíos. Pero otra vez leamos Romanos 3:9, porque ahora va a hablar con nosotros. Va a hablar con la iglesia. Y esto tiene que hacer que tengamos temor. ¿Con qué razón Pablo dijo en Filipenses? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque todavía corremos peligro. Dice Romanos 3:9 al 10. ¿Qué pues? Dice. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. ¿Cuáles ellos? Judíos y gentiles. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ni entre los judíos, ni entre los gentiles hay justo. Y aún podemos decir que aún con nosotros no hay gente que no practica la justicia, aunque ya es justo, ya es justa. Porque dijimos que ya hemos hablado de que nosotros somos justos por la fe, pero podemos seguir no practicando esa justicia. Ese es el peligro de nosotros los cristianos. ¿Para quién fue escrita esta epístola a los romanos? Para los creyentes de Roma, para la iglesia en Roma, para nosotros, para la iglesia. Y usted se va a preguntar, hermano, pero si en el estudio de la salvación completa aprendimos que con la muerte de Cristo en la cruz, Él cumplió todos los requisitos que exige la justicia de Dios, y que si nosotros creemos en Jesús, la condenación nos es quitada. Sí, pero no. O sea, sí, la condenación de no ir al lago de fuego, la condenación de ya no creer, ya se nos quitó, porque ahora sí podemos creer en Él. Pero ¿cuál condenación nos sigue a nosotros? ¿Quieres saberlo? Romanos 8:1. Vamos a ver cuál condenación sí nos afecta a nosotros. Porque Dios está diciendo, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Todos están bajo pecado. Romanos 8:1. Fíjense lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si hasta ahí nada más dijera este versículo, dijeran ahí antiguamente, qué suave, ¿no? Qué suave. Pero miren lo que sigue diciendo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense cómo es esto. O sea, vuelvo a aclararles cómo está esto, para que todos estemos claros. Sí, ya se nos quitó la condenación, sí. Pero esa es la condenación de ya no ir al lago de fuego, de ya no, ahora sí podemos creer en Cristo. ¿Me explico? Ya la ira de Dios, porque la muerte de Cristo cumplió todos los requisitos. Pero sí sigue la condenación si nosotros andamos
conforme a la carne. Un cristiano puede seguir andando en la carne. No debería, pero sigue andando. Vamos a ver cómo es andar en la carne. Gálatas capítulo 5, donde dice, y manifiestas son las obras de la carne. A ver si alguien lo encuentra. Sí, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, fíjense, cómo es andar en la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Ira. No, ese no. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, porque no terminó la lista, pues. Y cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que me sorprende, ¿cómo es que el enojo Dios pone al mismo nivel que la fornicación y el adulterio? Imagínense, cuidado cuando te enojas. Sí, está bien enojarnos. Airaos, pero no pequéis. No se oculte el sol sobre vuestro enojo. Ten cuidado, porque si no puedes, y ya cuando dura ese enojo mucho tiempo, estás condenado. La condenación está sobre ti. Amén. El castigo de Dios está sobre ti si no te arreglas pronto. Amén. Dicho en otras palabras, hermano, si usted y yo, si no andamos conforme al Espíritu, entonces sí hay condenación para nosotros. No vayamos a creer que Dios es injusto y que solo va a condenar al mundo y a los judíos. No, Él nos va a condenar, porque yo me acuerdo en una ocasión fuimos a predicar la palabra en una casa y llegamos hablando de esto y alguien salió y dijo, no, yo no creo que Dios haga eso, porque Dios es amor, Dios es bueno. Sí, Él es bueno y Él es amor, pero también castiga, porque dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso es la advertencia para nosotros. Amén. Hermanos, no podemos hacer lo que nosotros queramos, ya siendo cristianos. Tengamos cuidado, la carnita está ahí. La carnita está ahí, tengamos cuidado. Mire, ¿cómo nos castiga el Señor? 1 Corintios 11, 27 al 32. ¿Cómo es que sí hay condenación? Y para que esa condenación se quite, Él tiene que castigar. 1 Corintios 11, 27 al 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Acuérdense de la reunión que tenemos cada primer domingo del mes, o cada un domingo del mes que celebramos la cena del Señor. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea que Dios, de todas maneras, como nosotros ya somos sus hijos, Él va a dar vara. ¿Y cómo es esa vara? Dice que nos enfermamos, nos debilitamos, y si no queremos arreglarlo, porque Él nos da una oportunidad, dice, examínate cómo estás con tu hermano, examínate. Por eso, ahora no nos debe sorprender, porque el contexto dice que es necesario que haya problemas entre nosotros, para que se manifiesten los que son aprobados. Amén, los que son maduros. Porque una persona madura es alguien que procura a su hermano, no dura mucho tiempo enojado con su hermano. Para eso son las reuniones
de la cena del Señor, pero no tiene usted que esperar hasta un mes para arreglarse. No, tenemos lo más pronto. Dice, ve, como dice creo que Mateo dice, ¿no? Ve pronto y ponte de acuerdo con tu adversario, ¿verdad? Pronto. ¿Qué es pronto? Ya, porque es más, nosotros estamos alcanzando al último tiempo y la venida del Señor nos puede sorprender. Por eso ninguno de nosotros podemos guardar rencor ni resentimiento contra nuestros hermanos. Tenemos que estar preparados por la venida del Señor y por causa de la condenación, porque nos puede alcanzar la condenación. Por eso Él dice, ¿sabe qué? Dios es tan bueno, hermano, porque si nosotros no queremos arreglarnos entre nosotros, entonces ¿qué hace Él? Dice que, dice el versículo 30, habla por el cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, entonces de esa manera Él nos castiga, porque Él no quiere que seamos condenados con el mundo, porque ya no somos del mundo. Por eso dice ahí, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Gracias a Dios, porque ya no somos, el mundo está condenado. Ellos no pueden creer, ellos van derechitos al lago de fuego. Pero nosotros, la iglesia, no, por eso tengamos cuidado. Por supuesto que Dios va a salvar a otros del mundo, así como nos ha salvado a nosotros. No va a ser salvo todo el mundo, pero va a salvar a otras personas del mundo, los que fueron escogidos y predestinados. Dice 1 Pedro 4:17, para que tengamos, esta es una palabra para nosotros, porque dice, ya hemos acusado a judíos y gentiles que están mal, pero también nosotros. Dice 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia, nosotros, dice. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Porque vamos a ser juzgados por el Evangelio de Dios. El Evangelio que dice Pablo en Romanos, no por el Evangelio de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan, sino por el Evangelio de Dios. Regresemos a leer otra vez Romanos 3, 9 al 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿está bajo pecado el mundo? ¿Está bajo el pecado los judíos? Y aún la iglesia. Porque si nosotros no entendemos de que Dios a la iglesia también lo tiene bajo pecado, entonces vamos a creer, como decía hace un momento, que Dios es amor, que es bueno, que no te va a castigar. Pero Él dice que al que recibe por hijo lo azota y al que ama lo disciplina. Hermano, ya leímos que el juicio comienza por la casa. Por eso a veces nos enfermamos. Por eso, no siempre la enfermedad es causa de eso. Puede ser por otra cosa, pero hay enfermedades en las iglesias, nos enfermamos los cristianos por causa del juicio de Dios. Por eso cuando yo voy a orar por un hermano que está enfermo, le pregunto, ¿cómo está usted con los hermanos? ¿Está bien? ¿Hay un pleito? ¿Alguna contienda ahí? ¿Le cae gordo su hermano o algo? Y a veces dice, no hermano, todo está, bueno, entonces voy a orar por usted porque Dios se quiere glorificar en esta enfermedad. Así lo he aprendido. Porque no podemos llegar y, Señor, sánalo, porque tenemos que conocer a la persona. Porque a veces me dicen, hermano, ¿puede orar por mí? Y le digo, hermano, y le digo, ¿por qué, hermano? Dígame, ¿por qué debo de orar? No, pues, yo ya sabe, hermano, no, porque debo de saber. Por eso nosotros no es cualquier cosa orar por los enfermos, necesitamos hablar con ellos, amén. Entonces, vemos que el juicio de Dios comienza por la casa. También vimos que ahora, fíjense que si nosotros andamos conforme al Espíritu, ninguna condenación hay para nosotros. Por eso, todo el tiempo, hermano, no salgamos del Espíritu. En cuanto salimos del Espíritu, hay condenación.
¿Cómo es andar en el Espíritu? ¿Cómo se imaginan ustedes andar conforme al Espíritu? Es vivir a Cristo, que dice, Señor, vive a través de mí. Es tornarnos todo el tiempo, porque fácilmente salimos del Espíritu, de esa esfera. Y dice dice Pablo que nadie puede decir Señor a Jesús si no es por el Espíritu. Entonces cuando uno sabe, porque tiene la sensación de muerte. ¿Y cuál es la sensación de muerte? Uno anda enojado, anda de malas, y eso son sensaciones de muerte. Por eso tenemos que regresar. No hay otra forma. Regrese, invoque, Señor, perdóname. O cuando tenemos malos pensamientos, tenemos deseos de venganza, de desquite, de hacer cosas malas. Cuando usted llega a esos pensamientos, tiene que regresar al Espíritu. Señor, sálvame. Sálvame de esos pensamientos, porque si no, esos nos van a llevar a cometer lo que pensamos. Amén. Por eso es importante andar conforme al Espíritu. Por eso dice Pablo, orad sin cesar. Orad en todo tiempo. Orad para que no entréis en tentación. Amén. Dios nos está alertando en una forma de que hay una forma en que Él nos va a juzgar. Hay 3 clases de gentes, ya vimos, gentiles, judíos y la iglesia. Y Él va a juzgar a todos ellos por medio del evangelio de su Hijo, por medio del evangelio de Dios. Por eso dice en Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas judío, gentil o cristiano, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo, dice el Señor. Para eso el Señor Jesucristo vendrá en aquel día, dice el versículo 16 de ahí Romanos 2. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fíjate, hermano, hasta los secretos. Porque no hay nada oculto delante de Él. Porque podemos decir, no, estamos bien, hermano, me perdona. No pasa nada. Si sigues con eso ahí, Él sabe. Por eso tenemos que despedir todo. No debemos andar con esas cosas porque Él va a juzgar. Porque fíjense lo que está diciendo, pues. Para eso va a venir Jesucristo. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mateo 5, 17 al 20. Leamos estos versículos. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjense lo que está diciendo, porque no solamente es enseñar, sino hacerlo. 20 dice, porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es la condenación. No es si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de Dios. Es una advertencia para nosotros. Así que el Señor Jesucristo, en una forma tajante, está diciendo aquí que ninguno de nosotros puede heredar el reino de Dios sin su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. En este contexto, los escribas y fariseos tenían una justicia, porque ellos creían que si guardaban toda la ley, ellos se consideraban personas justas. ¿Se acuerdan ustedes del joven rico? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, tienes la ley. Lo he guardado todo desde mi juventud. Que se puede, pero es objetiva. Pero Jesús fue a la parte subjetiva, a la experiencia. Porque ellos decían, no tomo, no hago esto, no. Y dicen, soy justa. Pero Dios conoce las intenciones del corazón. Porque se acuerdan que un día les reclamó, le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Entonces, ahora nosotros tenemos que tener, es lo que estaba diciendo Jesús al joven rico, pues, de que tenía que tener la experiencia. Es lo que Dios, la experiencia es la justicia que sobrepasa a los escribas y fariseos. Leamos Filipenses 3, 4 al 9. Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él está hablando como fariseo, fíjense la justicia de él. Versículo 5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjense que se puede justificar a la persona. Él podía, pero objetivamente, porque él sabía internamente que estaba mal, porque dice que si la ley no dijera, no codiciarás, ¿verdad? Porque era una persona que codiciaba, así él lo dijo en Romanos, en el 7. Dice el 7, versículo 7, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y versículo 9 es lo que quiero que pongamos atención. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Cuál era la justicia de Pablo en otro tiempo? La de los escribas y fariseos. Pero él dice que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Hermano, cuando nosotros la forma de creer, de vivir la justicia que sobrepasa la justicia de los escribas y fariseos, es creer en el Señor que santifica, que transforma, que conforma, que glorifica. Tenemos que perseguir eso. Por eso no podemos tomar la vida cristiana algo liviano. Hay una meta, no podemos quedar en el camino, porque si no, entonces la condenación nos alcanza. Aunque ya no somos condenados con el mundo, porque nosotros, gracias a Dios, que ya no vamos al lago de fuego, pero sí podemos perder el reinar con Cristo los 1000 años. Amén. A nosotros, más bien, es importante entender a Cristo como nuestra justicia. Si tienes a Cristo, Él es tu justicia. Créelo a Él, tómalo a Él, abrázalo a Él, todo el tiempo. Cristo, Cristo, Cristo. Él es la única justicia que acepta a Dios. Y Pablo así lo entendió. Por eso él dice, no quiero ser hallado en mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe, que es la justicia que es por Cristo. Amén. Una vez que nosotros hemos recibido revelación de Cristo y que Él como nuestra justicia está dentro de nosotros, entonces vivamos bajo esa justicia que es por fe. Vivamos por fe, hermano. Vivamos por fe. Creámosle al Señor. Crea que Dios está dentro de usted. Hágalo, se va a dar cuenta que, porque a veces me voy a esconder. No te puedes esconder. Él está viendo desde allá arriba, pero también está dentro de ti. Entonces, fíjense lo que hacemos nosotros. Si estamos con una persona, nos detenemos, ¿no? Por ejemplo, los hijos, si están con los papás, se restringen, no se atreven a hacer muchas cosas. Cuando lo hacen, ellos se atreven a hacer muchas cosas cuando no están los papás, ¿no? Así éramos nosotros. Entonces, haga de cuenta eso. Usted crea que Cristo va con usted, que Dios va con usted todo el tiempo y va a ver que eso lo va a restringir. Amén. Porque cree en alguien que está dentro de usted. Amén. Entonces Dios, hermano, tiene una justicia. Antes de eso quiero decirle, crea que Dios puede vivir esa justicia a través de usted. Porque humanamente es difícil, es imposible. Pero Jesús también dijo, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Amén. Por eso somos de fe. ¿Cómo puedo dejar ya no seguir practicando los pecados? Debo de creer que soy una nueva criatura. Soy una nueva creación, que Cristo vive en mí, que puedo vivir la vida de Cristo. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces Dios tiene una justicia y su propósito es dejarnos bien claro que su justicia es la que hace que el hombre sea condenado si no glorifica a Dios. Demos gloria a Dios todo el tiempo. ¿Qué es decir? Vivamos a Cristo. Porque la única vida de Cristo glorifica a Dios. Amén. Hermano,
Si no glorificamos a Dios, ¿sabe qué hace Dios? Entonces Él mismo nos entrega y venimos a estar bajo condenación. Venimos a estar, por ejemplo, los judíos, la condenación de ellos es que vinieron a tener una religión. Y la religión es adorar a Dios sin tener una experiencia. Los gentiles y también nosotros como cristianos también podemos caer a una religión cristiana. O sea, esa es la condenación, ese es el peligro que corre. Por eso tenemos que renunciar a todo y decir, Señor, sé tú todo el tiempo, amén. Y hermano, pero también lo triste es de que los gentiles, imaginen, tenemos que aprender de ellos. Porque, fíjense que los judíos vinieron a tener su propia religión. Los cristianos también entraron en otra religión por no saber conocer la justicia de Dios. Porque ellos hacen muchas cosas para agradar a Dios, pero sabemos aquí que no tenemos que hacer muchas cosas. Por eso Cristo murió. Él es nuestra justicia, amén. Pero fíjense que los gentiles, las naciones alrededor del mundo, fíjense la condenación que están ellos. ¿Se acuerdan ustedes? No hace mucho que salió eso en las noticias, en la televisión y todo eso, que en cierto lugar, en un árbol se parecía a una imagen como de la Virgen y toda la gente iba ahí. Otra persona estaba tomando su café y cuando terminó quedó un poquito y parecía, y todos venerando. Imagínense, hermano, si no fuera por Dios nosotros estaríamos haciendo todo eso. Y uno dice, ¿y por qué creen en eso? Porque se llenan esos lugares. Esa es la condenación, pues, por no querer la gloria a Dios. Entonces tengamos cuidado. Siempre toda la gloria. Por eso el salmista dijo, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Yo soy una persona, un servidor, un consiervo de ustedes. Ustedes no me tienen que dar gloria a mí. Ustedes no tienen que exaltarme a mí. El único que tenemos que exaltar aquí es Dios. Él es el único que merece toda la honra y toda la gloria, no el hombre. Por eso yo siempre me uno al salmista y digo, no a mí, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Por eso, leamos nuevamente Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, no hay excusa. Oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, dice. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Vamos a explicar un poquito más este versículo, porque ya entendimos que no hay excusa. Quien quiera que seas, pero dice, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. O sea que Dios está diciendo, todos están bajo pecado. Quiere decir que si yo juzgo a uno de mis hermanos de algún pecado, de alguna falta que él cometió, y yo no vivo en Cristo, no vivo a Cristo, me estoy condenando a mí mismo doble. Porque vengo a ser peor que mi hermano. ¿Te das cuenta? Porque no podemos juzgar livianamente a los hermanos. De hecho, dice que hay alguien que dijo ahí que cuando nosotros señalamos, hacemos esto. Este solo apunta al hermano, pero estos tres te apuntan a ti. Y Dios sabe, dice. Porque hay cosas secretas en nosotros que las personas no saben. Pero usted sabe y Dios sabe. ¿Amén? Entonces tengamos cuidado cuando juzgamos. Porque antes de emitir un juicio, uno tiene que ver su condición. Porque sí se puede juzgar. Sí se puede. Si usted quiere verdaderamente expresar su justicia, que es Cristo, debe de hacerlo en el Espíritu y no en la carne, porque muchas veces juzgamos a los hermanos en la carne. ¿Cómo se juzga en el Espíritu? Gálatas 6, del 1 al 2. Porque sí se puede, pero debemos de ver nuestra condición, porque si nosotros estamos mal, nos condenamos a nosotros mismos. Gálatas 6:1, porque sí se puede juzgar, pero se tiene que hacer en el Espíritu. Gálatas 6, del 1 al 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, ¿se dan cuenta que se puede hacer en el espíritu? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando hacemos de esta manera, cumplimos la ley de Cristo. Amén. Entonces, sí se puede juzgar a los hermanos. Se tiene que hacerlo, pero se tiene que hacer en el espíritu. Y lo que dice aquí también Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo puedes ser tentado. Amén. En otras palabras, si hay que juzgar, hay que hacerlo en misericordia. Porque sí se tiene que juzgar, porque en otra parte Pablo dice que se tiene que juzgar. Todo lo que Dios nos está hablando hoy en este estudio de Romanos es para que nosotros nos arrepintamos de nuestros veredictos, de nuestras acusaciones hacia otros. Tengamos cuidado, porque no se puede corregir a alguien si no se vive a Cristo. No se puede ayudar a otro si no se vive a Cristo, si no es Cristo el que está fluyendo a través de uno. Porque si uno juzga a las personas y no vive a Cristo, entonces uno viene a ser un injusto que detiene la verdad. Eso es detener la verdad con injusticia. ¿Por qué? Porque tú estás juzgando, pero tú no lo estás viviendo. Es lo que hacían los escribas y fariseos, y Jesús les dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque dicen y no hacen. Amén, hermanos. Entonces, tengamos cuidado cuando juzgamos. Si vas a juzgar, voltea atrás, como dicen coloquialmente. ¿Cómo dicen? Mira si no tienes cola, que te pisen. Así dice, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo eso? O sea, vea tu condición, ¿cómo estás? Y si crees que estás bien, ahora usa el espíritu para poder juzgar a tu hermano, pero para restaurarlo, dice, para ayudarlo, no para matarlo. ¿Qué hacían los judíos cuando sorprendieron a la mujer adúltera? Dice, la ley, Moisés mandó que tenía que morir apedreada. Y se la llevaron a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Él se unió también a ellos. Él sí podía juzgar. Él pues, sí podía matarla a pedradas. Él sí podía. Porque él era una persona justa, dice, sin pecado, sin engaño, sin maldades. Él sí podía. Pero ¿qué hizo él? Usó la misericordia. Porque dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es lo que Dios está diciendo, ¿no? Vete y no lo hagas. O sea, si uno va a hablar a restaurar a un hermano y decir, hermano, yo vengo a ayudarlo. Y me duele cómo está usted, pero ya no siga haciendo eso. Pero tienes que ver que no traes nada, porque si no, te condenas doblemente. Amén. Leamos otros versículos adelante, porque ya leímos Romanos 2 del 1 al 11. Estos versículos y terminamos. Dice Romanos 2 del 1 al 11. Leamos estos porque esto es palabra de Dios. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Versículo 3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás. Está haciendo una pregunta, ¿no? Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Por eso, miren, nosotros los que predicamos vamos a dar cuenta de lo que hablamos. Estoy consciente de eso. Estoy consciente, por eso ustedes tengan paz, tranquilos. Yo sé que voy a dar cuenta de lo que hablo. Amén, voy a dar cuentas. Por eso, hermano, por eso cuando estoy preparando esto, leyendo la palabra, Dios me da primero. Porque duele, hermano, duele, porque Dios te da primero a ti. Antes de que esta palabra sea para usted, Dios me da a mí, me trata. Porque yo puedo pararme aquí y ser, como se dice, un hipócrita. Diciendo que ustedes arreglen y yo no arreglarme. Es lo que está diciendo. Yo no puedo escapar del juicio de Dios haciendo eso. Versículo 4.
¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Oh, lo que Él hace, ¿no? Él es tan bueno porque nos guía al arrepentimiento. 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. 6. El cual pagará a cada uno conforme en sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. Oigan bien. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermano, hoy solo vimos la forma en que Dios nos va a juzgar a las naciones, a los judíos y a la iglesia. Hay una manera en que Él nos va a juzgar, y es conforme a su evangelio, conforme a su justicia. Si nosotros no vivimos la justicia de Dios, que es mayor, que sobrepasa la justicia de los escribas y fariseos, vamos a tener pérdida, una pérdida muy grande, que es el reino. Nuestro castigo será el lloro y el crujir de dientes, porque ya no somos condenados con el mundo, gracias a Dios, pero va a haber lloro y crujir de dientes. Esta palabra que estoy hablando en esta hora es una advertencia para todos nosotros los cristianos, no es una amenaza. No me amenaces, no es una amenaza. Es una advertencia, es una advertencia. Es con él, porque tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? De que suavicemos nuestro corazón y nos arrepintamos. Hermano, cuando usted escuche esto, no endurezca su corazón, suavice y arrepiéntase, arrepintámonos. ¿Para qué? Para que Dios nos justifique, para que Dios nos libre, para que entonces Él diga, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oh, hermano, tenemos que anhelar eso, tenemos que desear eso. Si algunos de nosotros seguimos, si estamos luchando con alguna cierta cosa, tenemos que orar, tenemos que gemir, tenemos que decir, Señor, sálvame. Cristo vive a través de mí, no hay otra forma. Y acercarnos, buscarnos, por eso le decía que abrázate de Cristo. Solo Él es el único que puede vivir esa vida. No hay más. No hay religión que salve. No hay religión, ni la religión de los judíos, ni la de los cristianos, ni de los mundanos. Ninguna religión te puede salvar, solamente Cristo. Amén. Hermanos, Dios nos está invitando y nos está revelando su palabra de cómo se hereda el reino. ¿Cómo se hereda el reino? No viviendo en la carne, no andando en la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Si usted ya creyó en Cristo, si usted ya creyó en Cristo, Él ya entró en usted. Su justicia ahí está adentro. Diga, mi justicia está aquí adentro. No es de que Él venga de arriba. Cristo es su justicia, lo tiene adentro. Por eso no estoy enseñando de que usted reciba la justicia, porque ya lo tiene. Lo que estoy enseñando y lo que Pablo nos está enseñando es cómo se vive esa justicia. Porque esa justicia está dentro de usted, esa justicia de Dios, que es Cristo, está dentro de usted. Porque si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no heredaremos el reino. Este último versículo, ahora sí, le apago aquí para que usted me quede. Primera de Corintios 1:30. Es que quiero darles todo para que ustedes tengan paz, de que sí se puede reinar, sí se puede heredar el reino. Dios pone condiciones, pero Él mismo, Él es el que está trabajando. Solamente colaboremos con Él, solamente digamos, Señor, aquí estoy, crece en mí, Señor, creo en ti, porque el justo vivirá por la fe vivirá. Necesitamos fe, hermano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No es por nuestras propias fuerzas.
Más por Él, más por Dios, más por Él, estáis vosotros en Cristo Jesús. Fíjense lo que es Jesús para nosotros, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, todo esto es Cristo para nosotros. Él es la sabiduría de nosotros. Él es nuestra justificación. Él es el que nos justifica. Él es el que nos santifica. Él hace ese proceso en nosotros. Y por último, redención cuando Él venga. Él va a redimir nuestros cuerpos. Por eso abracemos a Cristo. No te sueltes de Cristo. Hazle así. Abrázate, abrázate. Sé humilde, hazlo así. Así, hazlo. Hazlo así. No te estás abrazando a ti nada más, te estás abrazando a ese Cristo que tienes ahí. Todos los días. Cuando nosotros fallamos, vayamos así. Yo hacía algo a veces, Señor, perdona. Aquí estoy. No, el que hace esto, se acerca, no, pues si quieres golpearme, pégame si quieres, yo no te voy a regresar. Es que es una señal de que ya no puede uno. Ya no quiere uno pelear. Haz lo que quieras. Tenemos que acercarnos al Señor. Señor, aquí estoy, haz lo que quieras de mí. Yo ya no puedo, me rindo, me entrego a ti. Necesitamos fe, créale. Si usted tiene fe, el Señor lo hará. Él es fiel. Crea que tenga fe para con sus hijos, tenga fe para con su esposa, tenga fe para con su esposo, tenga fe para con usted mismo. Todos tenemos que ejercitar la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que los que se acercan a Dios, como dice, que los que se acercan a Dios es necesario que crean que hay y que Dios es galardonador de los que creen en Él, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo dice? De los que le buscan. ¿Quieres ser galardonado? Búscalo, no te apartes de Él, no te separes de Él, ni de día ni de noche. Todo el tiempo tenemos que buscar al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor por tu palabra. Oh Señor, qué hermoso, qué hermosa es tu palabra. Qué bueno, como decía el salmista, qué rico es este hablar, este fluir, este río de tu Espíritu. Manténnos en este río, Padre, que cuando regresemos a nuestra casa no prestemos nuestro pensamiento al enemigo de que no podemos. Sí podemos en Cristo que nos fortalece. Tú peleas por nosotros. Y hay una meta, Señor. Nuestro sueño es llegar a esa meta y lo vamos a lograr porque creemos en ti, tenemos fe en ti. Oh Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. En Cristo Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, porque tú eres digno, Señor. Amén.